Hola, bon dia a tothom. Benvinguts al BIL i benvinguts a la primera xerrada del dia de premsa infantil, propostes i tendències. Anem a parlar de periodisme per nens, que és un tema... Parlàvem amb el Gustavo, no? Que hi ha molta gent que fa coses per nens, cosa que moltes... Cada cop estan apareixent més coses per al públic infantil, però el periodisme és com una cosa una mica més complicada. I don't hear you. No, tranquil·la, faltaria més. I res, començarem això amb el Gustavo de la Leche i la Yvonne Bauer d'un nom impronunciable per mi que no sé alemany, Saison, Familie i Kinder, que seria la part infantil. Disculpeu, alemany no arribo. En tot cas, començarem breument, que cadascú expliqui una mica l'origen, com ha funcionat el seu projecte, i ja després anirem a preguntes que estem preparades i després, si vosaltres voleu fer alguna pregunta més, esteu més que convidats a participar. Moltes gràcies i en tot això comencem ara, si de cas, amb la Yvonne. Yvonne, explícanos un poco cómo salió el proyecto de SZ. Voy a ponerte las imágenes, no te preocupes. Okay, maybe I just start. Thanks for the invitation. I'm from Munich, Germany, and maybe just a few sentences about my background. I'm a photographer and I studied political science, intercultural communication and media law. And I'm working as an art buyer and picture editor since about 12 years. And 4 years I was working on a parents magazine for parents for children between 1 and 6 years. And out of this project, the project of the magazine SZ Familie arose. It were part of the same people. And we had the idea to develop a magazine for parents and children. And the idea basically was that you can, it's two magazines in one. They are bound together with this flap here. And when you buy them, you can put them apart. And then you have two magazines. One is for the parents and one for the children. So the idea is that you have time to read the magazine as a parent while the child is playing with the other one. That's the basic idea. And it is for children between 4 and 11 years. So that's the target group. And it's published by the Süddeutsche Zeitung Verlag, which is one of the biggest publishing houses in Germany. They are publishing a newspaper, a daily newspaper with high quality journalism. And they gave us the money to do this project because they realized that they were losing readers that have children because they don't have time for a daily newspaper anymore. And so we convinced them that they could get them back by producing this magazine because the part for the parents has some articles of the newspaper in it. So they can keep these people with their interest at the newspaper. Yeah, so that's basically the idea. Ahora estamos viendo imágenes de la revista infantil. Luego, si acaso, pondremos parte de la versión para los padres, ¿no? Pero aquí tenemos algunas muestras que nos ha enviado Yvonne. Ahora ya tendríamos que ir entonces también un poco saber qué es la leche. Y espero que en algún momento, Gustavo, nos expliques el nombre, de dónde sale también. La de abajo. ¿La de abajo? No, tienes razón, la de arriba. Vale. Ups. Bueno, pues espera, le damos aquí así y ya está. ¿Quieres que me ponga en tu lado y así lo voy manipulando yo? O... Si quieres, yo sí. Sí, si quieres cambiamos y así lo... Vale, fantástico. Hopla. Tiki. Presentación, ¿dónde es? Esto de tener versiones distintas, ¿dónde se pone la presentación? Aquí, there, for start. Bueno,
Nosotros somos La Leche, somos 4 personas que hacemos esta revista. Inés Puig dentro de la redacción junto a mí, Juliana Salcedo y Alejandra Fernández en la parte del diseño y la producción editorial. Somos La Leche y desde hace ya casi 4 años estamos haciendo esta revista. Es una revista que sale cada 3 meses, 4 números al año, lo cual significa que es un número por cada estación. Empezamos al principio con la idea de hacer periodismo cultural para niños y hablar sobre aquellos temas que normalmente nosotros pensaríamos o nosotros ni siquiera imaginaríamos que le podría interesar a un niño. Ese es un poco el planteamiento. Interesarnos por aquellos que nosotros mismos no sabemos que nos interesa. Comenzamos en una línea editorial, siempre buscando temas de actualidad, temas no usuales dentro del ámbito educativo, no usuales destinados a un público infantil, y a medida que fuimos avanzando empezaron a entrar temas más de actualidad política y de lo que está sucediendo en el día a día. En este número, el número 3, por ejemplo, hicimos un artículo, en el número 2 hicimos un artículo bastante importante que creo que cambió nuestra línea editorial sobre el Brexit, en el número 3 sobre el proceso de paz en Colombia, en el número 4 entramos en el tema de refugiados como un monográfico, y ya a partir de allí empezamos a jugar a una estrategia narrativa que es coger 2 temas que no tienen absolutamente nada que ver y que entre los dos temas se creará una suerte de sinergia. Aquí, por ejemplo, podemos ver un número monográfico que se lo dedicamos a qué estaba pasando en Venezuela y el surf. Como pueden ver, no hay mucha relación, o aquí acerca de la inteligencia vegetal y Corea del Norte, o aquí sobre ortografía y homosexualidad. En el siguiente número siempre hay un número monográfico de un solo tema, que era una revisita al Antiguo Egipto desde un punto de vista. Este es el número que tenemos que vender en diciembre. En diciembre es el peor momento para vender la revista, porque todo el mundo quiere libros y nadie quiere comprar la revista porque no figura bien como regalo. Entonces aquí buscamos los temas más atractivos para el público infantil: Egipto, nacionalismo y basura espacial, Afganistán e historia de la alimentación, el monográfico decembrino de sueños, fake news y fantasmas, monográfico de producción, niños que crean y que hacen cosas, y el último número que hemos hecho, que es un número que va sobre cuidados paliativos y pájaros. Entonces, como ven, más o menos el recorrido es esto. Entonces, somos las 4 personas que le decíamos, y esta es una sesión típica de reunión de La Leche del equipo editorial. La mesa de mi casa, con un bizcocho preparado por mi hija, a la cual le pagamos para que lo haga. Antes lo hacía gratis para ostentar sus cualidades. Cada uno con ordenador, dibujando. La única cosa es que está muy ordenado. Esto normalmente es bastante más desordenado. Somos 4 personas que hacemos esto porque el proyecto, tal cual nos lo hemos planteado desde un principio, es ninguno de nosotros gana un duro por la revista, pero nuestro objetivo siempre ha sido, o siempre ha tratado de ser, conseguir otros proyectos paralelos de comunicación para niños que financiasen La Leche. Hemos fracasado rotundamente. Teníamos, por ejemplo, el año pasado prácticamente cerrado una publicación con Vueling para ser distribuida en los aviones con los niños, y cambiaron de director general y esto se vino abajo. Sí hemos hecho, por ejemplo, hicimos un mapa interactivo de un parque de Madrid que fue muy chulo. Ahora hay un festival en Logroño que se llama Cuéntalo y estamos haciendo una publicación especial para ello, pero son proyectos demasiado pequeños, demasiado trabajosos y ganamos muy poco dinero. Entonces, a nivel económico, esto no está funcionando. Sí está funcionando, en cambio, a nivel de ventas y a nivel de suscripciones, pero cuesta dedicarnos a esto. Entonces les contaba un poco, me he puesto 10 minutos y llevo 3, ¿vale? Así que les contaba un poco que era contarnos aquello que ni siquiera sabía que nos podíamos interesar. Y uno de los artículos para mí, de los primeros artículos y que quizás más marcó la línea editorial, fue uno sobre las historias de las máscaras, donde podemos ver desde la máscara de los usos bélicos, los usos científicos, los usos lúdicos, etcétera, etcétera. Un artículo, por ejemplo, una nueva sección que está teniendo mucho éxito es sobre crímenes, y tener una faceta de crónica negra en el mejor estilo de El Caso, o, por ejemplo, explicar por qué se cayó la estación espacial Tiangong I y si fue un gran fracaso para
para el servicio espacial chino, o al contrario, tal cual los chinos lo planteaban, fue algo importante. Significaba explicar cómo funciona. Y en ese sentido, para nosotros también es muy importante, como ven, el tema del diseño, el tema de la ilustración. Cada número contamos con alrededor de entre 16 y 32 ilustradores por número. Y en este caso, por ejemplo, es tratar de hacer este juego. Esto es una cosa muy importante que lo vamos a ver más adelante, pero que ya se los adelanto. En cada número siempre hay un niño que escribe o que ilustra. Y nunca decimos que es un niño. Está igual que cualquiera de otros autores. Este es un caso de un niño que es absolutamente fanático de los dinosaurios y nos explicaba cómo se llaman los dinosaurios y de dónde reciben sus nombres. Entonces fue muy interesante porque además tratamos en general, no siempre lo conseguimos, que los artículos sean arbitrados, y se lo dimos a un paleontólogo para que lo leyera, y él descubrió cosas que no sabía. Era un niño de 8 años, le enseñó acerca de la etimología de determinado nombre científico de un dinosaurio que él nunca había leído acerca de eso, y el dato era real. Bueno, y el planteamiento para mí más importante es hablar, como les decía, de temas que quizás podrían parecer un poco alejados a la infancia, pero hacerlo de un modo muy atractivo. Entonces aquí hacemos un artículo con una persona que es un editor de la editorial Sans Soleil, y que su tesis doctoral es sobre las máscaras mortuorias. Las máscaras mortuorias en principio parecería algo muy alejado del niño. Después tenemos varios casos, 4 ejemplos de 4 máscaras mortuorias de 4 personajes históricos, pero sobre todo para mí lo más importante, lo más divertido es darle al niño instrucciones de cómo hacer una máscara mortuoria a su abuelita. Y por supuesto que este es el gancho a partir del cual conseguimos que el lector entre. Una de las partes que tienen más éxito dentro de la revista son los testimonios infantiles, algunos escritos por niños, otros escritos por adultos acerca de su infancia. Son artículos verdaderamente especiales para nosotros, y en este caso estamos hablando acerca de una chica cuya hermana gemela tiene síndrome de Down, y cómo ella se dio cuenta y descubrió la diferencia entre ambas a los 4 o 5 años. Un artículo precioso, y es un artículo que suscita mucho interés y mucha discusión con los niños. Pero también a veces tocamos temas que podrían ser, entre comillas, curriculares, y por ejemplo tenemos una sección de física habitual dentro de la revista, pero claro, el planteamiento es cómo funciona un váter. Eso es no solamente una buena forma de plantear la ingeniería hidráulica, sino también algo muy muy cercano. Otro caso, por ejemplo, es cuando hablamos de historia del arte. Buscamos temas que no sean los habituales cuando se habla de arte para niños. Y este es el caso, por ejemplo, de el Land Art, escrito por Beatriz, que es una maravilla. A mí, además me gustó mucho, no sé si ve, hay un pajarillo por ahí en cada una de las ilustraciones. Lo pueden ver acostado, por ejemplo, allí al lado de estos 2 personajes, y ese pajarillo va apareciendo en todos lados, y finalmente en la última ilustración ese pajarillo lo electrocuta un rayo. Esos son los típicos juegos idiotas que yo le propongo a los ilustradores y con los cuales trabajamos muy bien. Hablando de ilustradores, bueno, eso se lo digo más adelante. Para nosotros es importantísimo rehuir de las frases manidas y de los lugares comunes, y eso creo que donde mejor se expresa para mí es en el monográfico que nosotros le dedicamos al Antiguo Egipto. Es una ilustración de Javier Olivares, en la cual él utiliza su seudónimo de Pertierra, o la personalidad de Pertierra, para introducirnos en el tema. Y, por ejemplo, para plantear el tema de las momias, en vez de hacer la típica reflexión sobre la máscara de Tutankamón, lo que le planteamos es a un médico forense que nos explique por qué las momias no se pudren, o el artículo acerca de por qué el templo de Bot de Madrid, cómo llegó a España y cómo fueron la gran locura que significó recuperar los distintos monumentos de Abu Simbel, de cuando se estaba creando la gran represa Nasser. O, por ejemplo, este es mi artículo favorito, uno de mis artículos favoritos de toda la historia de la leche, que es coger el primer párrafo de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y traducirlo al lenguaje jeroglífico por una egiptóloga. Entonces tenemos este típico juego nuestro, y después una explicación en la cual, por ejemplo, nos dice que Platero, decía Juan Ramón Jiménez, tenía los ojos color negro azabache. El azabache no existía en el antiguo Egipto, entonces tiene color negro como la coraza de los escarabajos. Así, esos juegos que hay que traducirlo.
El planteamiento que siempre nos plantean los padres, bibliotecarios y sobre todo los maestros, ¿y esto es para niños? Nosotros decimos sí. Tenemos la suerte, que realmente es una suerte, de poder contar con la gente que más sabe para que escriba acerca de la revista. Stefano Mancuso es candidato al Premio Nobel de Ciencia, yo esperaba que lo ganara este año, no lo ganó, pero es el gran especialista en inteligencia vegetal y conseguimos entrevistarlo y hacer un artículo fantástico con él. También es muy interesante en este caso cómo el trabajo de Yolanda Mosquera, que es una ilustradora que a mí me gusta especialmente, hace una relectura de la película La tiendita del horror, no sé si ese es el título que se utilizó en España, ustedes tienen la manía de cambiar los títulos a todas las películas, pero bueno, es muy muy lúdico. Y una de las cosas que aquí está también es un tema interesante, y es un tema interesante a la hora de hablar a la Asociación de Ilustradores. Nosotros no pagamos las colaboraciones, nadie en la revista, como les decía, cobra por el trabajo allí. Sin embargo, a todos los participantes tienen una suscripción de 1 año, le hacemos un bonito regalo, generalmente una serigrafía o algo por el estilo, y siempre organizamos una vez al año un curso de formación gratuito para nuestros colaboradores. ¿Qué es lo que digo? Queremos ofrecer nuevas formas de ver y pensar la realidad, y no voy a terminar con esto. Aquí les hablo del artículo explicando acerca del Brexit. Fue una de las experiencias más interesantes para mí como editor. Colaboraba con nosotros Nick Lane, que fue corresponsal de The Guardian en España durante muchos años, y le pido a Nick cómo explicamos esto a un niño. Nick me mandó una primera versión, la primera versión es incomprensible, la empezamos a trabajar, me mandó una segunda versión, la segunda versión ha mejorado mucho, pero era muy extensa y teníamos que resumir. Me manda una tercera versión y yo ya estoy a punto de morirme de la vergüenza y le digo, mira Nick, tú no puedes hablar con los niños acerca de la Cámara de los Lores, un niño español no tiene la menor idea acerca de qué es esto. Seguimos trabajando y sale un artículo para mí bastante redondo y al final yo estoy como un poco apenado con Nick, mira, siento muchísimo haberte hecho trabajar tanto, y Nick me dice que siendo un periodista de larguísima carrera, que lleva mucho tiempo sin esa sensación de estar haciendo periodismo, sin esa sensación de cómo vencer las dificultades y cómo lograr comunicar algo complejo de una forma fácil y accesible. Aquí hay un artículo, por ejemplo, sobre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y podemos ver a Obama identificado con una pantera, o podemos ver un extra sobre el proceso de paz en Colombia, que nos ha sido también uno de los artículos más bonitos y difíciles que hemos hecho, o por ejemplo, qué está sucediendo en Corea del Norte, y aquí también después, si eso podríamos hablarlo ya más sobre cómo decidimos cada tipo de ilustración y por qué. Este es un artículo que a mí me gusta especialmente porque comparamos los 3 líderes que ha tenido Corea del Norte y explicamos la evolución del país de acuerdo a la arquitectura de la reconstrucción, a la arquitectura que trataba de ser la arquitectura coreana por excelencia, y después la arquitectura del espectáculo. Nos plantea 3 formas, una forma muy visual, una forma muy lúdica de plantear esto. Y bueno, de pronto tocamos el tema como un tema muy vigente, como ustedes creo que sabrán, que es el nacionalismo, y en vez de hacer las típicas aproximaciones maniqueas o las típicas aproximaciones directivas, lo que hicimos es contactar con David Armitage, que es el gran especialista de estudios constitucionales norteamericanos, un asesor de Bill Clinton, y le pedimos a él cómo podemos redactar nuestra primera acta de la independencia. Y aquí, quien quiera redactarla puede seguir paso a paso las explicaciones de Nick. Para terminar y no seguir avanzando, este es un monográfico, como les decía, en el cual tocamos 2 temas. Tocamos el tema del fake news y tocamos el tema de fantasmas. Aquí podemos ver un artículo acerca de fake news. Y este artículo, creo que voy a cerrar aquí para no extenderme más. Son capaces los periódicos de decir la verdad. Y aquí podemos ver una aproximación desde mi punto de vista bastante divertida, en el cual podemos leer cómo los 4 de los principales periódicos españoles narrarían la historia de los 3 cerditos. El País, por ejemplo, diría alianza histórica en su titular. Alianza histórica entre los 3 cerditos vence la deriva autoritaria del lobo. Mientras que El Mundo, exclusiva, los documentos que demuestran que el gobierno se negó a ayudar a los 3 cerditos.
El Confidencial, 10 razones por las que los 3 cerditos derrotaron al lobo. La 10ª te sorprenderá. Mientras que el diario.ces, la loba asesinada evidencia la desprotección de quienes no pueden pagar el alquiler. Esto son las típicas estrategias nuestras para tratar de hacer muy cercano, muy próximo y muy divertido lo que es la revista. Creo que ahí la presentación dura más, pero lo voy a dejar para el ámbito de las preguntas, si quieren. Perfecto. Gracias. Madre mía. Yo ya llegados a este punto ya no sé casi qué preguntar. No. Yo quería empezar por una pregunta que hace referencia un poco es un proyecto que iniciáis ambos, el de periodismo infantil, que es poco común, y me gustaría saber también si cuando lo empezasteis teníais algún referente en el que poder miraros, en el poder, me sale la palabra en catalán, emmirallar-vos, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, en el que sentido representaros y a partir de ahí poder construir. No sé, Ivonne. Yeah, okay. I'm very impressed. Thank you very much for all these explanations. And I think it's very interesting because when we met just before the discussion, he said to me, "Oh, I envy you for this possibility to make this magazine." And I said, "Oh, I'm envying you too." And now I don't really understand for what you are envying. Because I think it's very interesting because the basic setting is very similar, so the ideas and the approach we had is quite similar to yours. I noticed many topics that we also had in the magazine. For example, fake news, or we talked about weapons, and yeah, we tried to pick topics which other magazines, in Germany there are many magazines for children, but they only try to deal with topics especially for children. They don't choose all these topics. You did, and also we did. Yeah, on the other side, we tried to, there were many talks with pedagogic specialists before, and for example, the magazine is divided a little bit. We always thought about, is a 4-year-old child going to see this page, or is it an 11-year-old? So, for example, the sizes of the writing are varying, and also, the levels of complexity are varying. So we thought very much about how do we make things appropriate for the several ages, and how can we connect these ages? So there are very small writings in it, and there are, for example, stories that a 6-year-old can read for a 4-year-old, and the 4-year-old can read parts of the story. So there are pictures in it, so they can read it together. So we try to find ideas for communication between the children, and also between the children and the adults. So there are topics that you can find in the children's magazine and in the adult magazines. They are connected, so that the children and the adults can speak together about this topic after reading their magazines. So we really dealt very much with the question, how can we bring people together talking about the things we want to transport. And the other idea was that we wanted the children to be able to work with this magazine alone. So it doesn't need any adult when a child has this magazine in its hands. So, for example, when we suggested to build something, to make tinkerings, you only need glue and scissors. You don't need a cutter, or you don't need any things you have to buy in the shop. You only need things you have at home. Because in Germany, all the children's magazines, you need an adult to assist you as a child to consume the magazine. And that's what we didn't want. So what else to say? So we didn't really have a model, because on the German market, there doesn't exist something like this magazine. Our model was the ideas, like you told them now, to find another approach
to make the topics accessible for kids. Yeah, I think this was the model, to come back to your question. Claro, es que normalmente tenemos modelos incluso de revistas infantiles. Más adelante hablaremos también del debate de ¿para cuándo periodismo juvenil? Porque, si no me equivoco, aquí estamos todo el rato hablando de periodismo infantil. Pero estaba rebasando, mientras preparaba todo esto, claro, me venía a la cabeza Internationale Kids, con quien La Leche, por ejemplo... Bueno, ellos vinieron después de nosotros y de hecho se inspiraron en nosotros, dicho por ellos. Ah, amigo, yo aquí esto ya no sabía exactamente cuándo iba, pero sí que en Internationale Kids vi... Internationale Kids salió el año pasado y nosotros nos conocimos en la feria de Bolonia hace 3 años y ellos tenían rondando la idea de hacer una revista para niños y cuando vieron La Leche dijeron queremos hacer algo así, vamos a apostar por ello. Fue muy un halago realmente. Qué bien. Entonces, cuando empezasteis con La Leche, también un poco como SC Family Kinder, que tuvisteis que plantearlo desde cero, lo que creíais que era más conveniente o más adecuado. Nuestra situación es un poco paradójica, porque realmente tenemos como varios modelos de inspiración. No hay ninguna revista que sea como la revista que nosotros nos planteamos. Para mí ha sido muy importante la influencia, por un lado, de gente menuda de los años 20 y 30, de ese periodo previo a la Guerra Civil, que se produjo una revista verdaderamente increíble, muchísimo más infantil, más condescendiente con el niño y todo eso, pero fue muy buena. Creo que Cabal Fort, en el caso catalán de los años 70, del periodo de la transición, es una revista increíble, es una revista poco conocida y sobre todo poco estudiada. Creo que ciertos momentos de la revista UMI o de la revista Bilinken en Argentina son extraordinarios. En Venezuela hubo una revista Tricolor que siempre tenía una tendencia muy ideologizada, pero creo que también puede haber sido un referente. Pero realmente las referencias para nosotros acerca de lo que es el periodismo infantil vienen de espacios que no son de revistas. Me imagino que la mayor parte de ustedes conocerá a un pensador alemán que es Walter Benjamin. Walter Benjamin tiene el gran libro de la hora de la reproducción técnica, tiene el libro de los pasajes, tiene una cantidad de obras, pero lo que pocas personas conocen son sus programas de radio para niños. Hay un libro que los compila que se llama Radio Benjamin, publicado por ACAL, que para mí marcó un poco la forma de cómo queremos contar las cosas. Fue algo muy importante. Para mí, a mí me marcó primero a nivel docente. Yo me he dedicado mucho a la formación de ilustradores, entonces hicimos muchos ejercicios de vamos a tratar de contar temas de actualidad o temas que se salgan dentro del aspecto de lo que normalmente se considera de literatura infantil de un modo muy narrativo, muy cercano, y ahí Walter Benjamin nos marcó. También, por otro lado, totalmente distinto, todo el tema del nacimiento de la infografía, previo a la infografía con el Transformer y el proyecto de Otto Neurach, no sé si lo conocen, también nos marcó una forma de atraer información al gran público de un modo muy atractivo, y Otto Neurach para nosotros marcó algo de por qué no se está haciendo algo así para niños. Entonces una revista francesa que la descubrimos después, que se llama la Revista de Historia, en los años 80, que también nos ha servido como modelo. Pero un poco lo que realmente nos ha pasado a nosotros es que los modelos para nuestra revista no vienen ni han venido de la literatura infantil, sino de otros ámbitos que nosotros nos hemos apropiado de ellos. Ya sea ahí, que sea la revista Chronicle en los Estados Unidos, hay determinadas revistas que nos han parecido interesantes. Muy bien, ostras, o sea... Una pregunta, ¿me podrían traer un poco de agua? Aquí hay, perdón. Aquí hay, vale, Sí, fantástico, ya está. Gracias. Sobre los temas, claro, que aquí es otro melón que hay que abrir, importante, que es cómo elegís aquello de lo que queréis hablar. Me interesa especialmente también el caso de Ivonne, porque forma parte de un periódico. O sea, La Leche es un proyecto independiente, por lo tanto vais con suscriptores, hacéis lo que os da la gana y así es como tiene que ser. Entiendo que otras publicaciones puedan tener a lo mejor algunas presiones sobre anunciantes, sobre la ideología marcada por el periódico, etcétera, que marque una línea editorial. Teníais libertad, podíais elegir lo que queríais, y sobre todo el hecho de que vais a un público infantil, como... Yeah.
Yeah, of course you're right. It's quite a big difference, I think. So it was good. I think we had much money compared to you, of course. Por eso te envidiaba. And we had, it has a print run of 80,000 copies. But the part for the children is completely without advertising. So before we started, we said this is, for us, it is important. We will only do it if the publishing house gives it's okay for making a magazine for children without advertising. So there's only advertising in the part for the parents. We also had, I think, quite very much freedom in choosing the topics for the children's magazine. And we were a team of about 10 people, and altogether we had 30 children. So we really took our children into the planning. We tried to recognize which topics we wanted to talk about to our children. So we collected them. We met every week and we thought, this week I talked with my daughter about this and that's how she reacted, and that's the questions she asked. And the children have very different ages, so they really kind of were part of our editorial office. They also painted many things for the issue. As long as the magazine existed, the more the children took part. They are also in the photos, and yeah, they did really many things. And then we tried to find topics where we were not sure how to explain them to the children, and where we noticed in our own behavior that we only talked about half of it because we were afraid that it would disturb our children. And then we thought together about, okay, but it's important, and how can we tell it? So we took people into the team and thought about how we can create it for the magazine to make it accessible for the kids. For example, we wanted to talk about the topic prison. And in all the other children's magazines in Germany, a photographer goes into the prison, makes some pictures, and you write a nice little article. And we thought, no, we want to get an interesting approach, which makes it more than just a little story. And so we got in touch with a cook who was working in a prison, and we accompanied him for 2 days. And he really talked about how it feels for him to cook for these people who'd done really bad things. And he told us interesting things, and you see how he's doing all the meals for the people living there. And yeah, I loved this approach, for example. So that was a big part of our work, thinking about how can we do it in a way accessible for children. So for example, for me as a picture editor, it was interesting to work on the briefings for the photographers and the illustrators. It happened sometimes that a photographer had to go to a location twice because the first time he or she made photos for adults and they look completely different. She tried to, in the prison it was like that. She tried to make beautiful pictures that radiate the atmosphere in this room or this long alley in the prison. And we thought, no, that's not interesting for kids. I want you to take pictures from the hands, the things that people are using, the hole in the door where the food comes through. And yeah, then she had to go again because it's completely different, a different approach. Yeah. So, and that's many experiences we made, that making journalism for kids really needs another angle and really needs the openness to think about what's interesting and how is it interesting. Yeah. So. And yeah, to your question, so what were the difficulties? Yeah, for example, regarding the cover, I think the first 5 covers they would look completely different if we wouldn't have to go to the marketing department and show them to them. So they said, no, the child has to smile and it's not comprehensible like this and so on.
But regarding the inside, there haven't been many difficulties because they told us how to do it. No. Of course, there were restrictions regarding the money. We have many stickers in it. In order to avoid the children to need help, we made these little cuttings where you can put out things without using scissors. So we would have loved to make more little ideas like stickers and so on, but that got too expensive. So we had restrictions. Yeah, and yeah. But then no political restrictions. No, because it's a high quality newspaper, and their own approaches to talk on topics that are critical. So no, they encouraged us to talk about all the topics we thought of. Yeah. Y en el caso de la leche, entonces, ¿Lo aparte. ponemos de nuevo? Claro, sí. Venga. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo para eso, y no lo tenía preparado, al menos aquí, es hablarles acerca del último número que se lo dedicamos a cuidados paliativos. Cuidados paliativos es un tema que normalmente es tabú incluso entre la parte adulta. De hecho, mi cuñado es inglés y él compra todos los domingos The Guardian y normalmente después me da el periódico, mi mujer lo lee, yo a veces lo leo. Bueno. Y me encuentro con esta mujer que se llama Catherine Mannix, que es la gran teórica y formadora de enfermeras de cuidados paliativos en el Reino Unido. La entrevista que leo me parece increíble, me parece interesantísimo, me pongo a buscar y esta mujer resulta que ha publicado este libro. Sigo buscando, veo que lo va a traducir determinada persona, por eso infiero que lo va a publicar Ciruela, y efectivamente 15 días después recibo un correo electrónico de la jefa de prensa de Ciruela diciendo que la autora vendrá a España y que va a concertar entrevistas. Pido una pauta de entrevista para Catherine y Elena Palacios, la chica de prensa, me dice que ella no ve mucho este tema como para niños. Yo le planteo a Elena que por qué no se lo pregunta a Catherine, y Catherine, si quiere, fantástico, y si no lo ve viable, no pasa absolutamente nada. Cuando Catherine recibe el correo de los de Ciruela, dice que no solamente le apetece, sino que me quiere dar una hora de entrevista. Las entrevistas eran de 15 minutos, media hora y una hora solamente para el telediario y para 2 programas más. Entonces salgo a las 9:30 de la mañana a entrevistarla, hago una entrevista que yo salí flipando, encantadísimo, increíble. Creo que es una entrevista muy muy bonita y muy interesante, una entrevista muy larga, tuve que recortar mucho, pero que lo que quedó, estoy bastante contento. Llego, salgo de allí, emocionado de la entrevista, llego a casa y empiezo a pensar cómo complementar esta entrevista con otros artículos. Hay un libro que acaba de publicar, Libros del Cao, que es una periodista portuguesa que viajaba por el norte de Portugal y se dedicaba a ver a las personas que están viviendo cuidados paliativos en sus aldeas, y consigo el contacto y ya la contacto. Curiosamente, una hora después recibo un correo electrónico de ella diciéndome que le interesa. Este libro yo lo había leído tiempo atrás, que es acerca de una antropóloga española que estudiaba a las personas que trabajaban en cuidados paliativos, no los enfermos, sino los trabajadores. Y cuando yo contacto con ella y le escribo ese mismo día, me entero de que ella ahora está viviendo un cáncer, que su madre murió cuando yo tenía 8 años de cáncer, que su padre murió de cáncer y que ha vivido todo esto, y ella está dispuesta a escribir un artículo. Pero lo más interesante viene en la tarde, porque justamente ese día tenía una reunión con niños lectores de la leche, nosotros los llamamos el Consejo de Ancianos, y le preguntamos sobre qué quieren, qué les interesa a ellos de la muerte. Y uno de ellos nos dice que lo que más le interesaría es cómo se escribe un testamento. Y contactamos con un abogado experto en testamentos y que le da instrucciones a los niños de cómo escribirlo, o se genera la discusión acerca del gran temor que puede producirle a los niños es ser enterrado vivo. Entonces, la pregunta que surge es ¿cómo sabemos que realmente estamos muertos? Y para eso contactamos con el director
del posgrado de Antropología Forense de la Universidad de Valencia y nos escribe un artículo, una entrevista sobre cómo morirse. Nosotros tenemos la suerte de contar con Ramiro Clemente, que es un ilustrador maravilloso, y él siempre tiene una viñeta muy ácida con la cual se abre la revista. Y entonces ahí se va conformando un número. Fíjense en este caso que es de pronto una idea que viene de si queríamos trabajar con la muerte, no sabíamos cómo, conseguimos un artículo y sale allí. Otro caso totalmente distinto, y lo relato brevemente, es por ejemplo cuando en encuentros con niños o cuando nos escriben correo electrónico para pedirnos temas. Cada vez que hay un encuentro con niños siempre levanta la mano un niño que cuando vamos a hablar de fútbol, siempre. Y yo siempre le respondo lo mismo, cuando ustedes nos planteen una forma de enfocar el fútbol que no sea la clásica, hagan propuestas. Entonces alguno dice que habla sobre las mascotas del fútbol, otros que habla acerca de, qué sé yo, cuál es la comida favorita de Piqué, ese tipo de, bueno, hay determinadas opciones, y al final un niño que recuerdo que estábamos en Huesca, y yo ya me estaba yendo al coche, y viene corriendo, me tira del abrigo y me dice, las 10 peores tarjetas rojas de la historia del fútbol. Ahí está. Entonces, fue muy difícil, bueno, fue muy interesante conseguir las 10 tarjetas. Tengo la suerte de que soy amigo del jefe de redacción del Marca, aunque no soy nada futbolero, y él hizo una encuesta entre sus colaboradores de cuáles eran las peores. Después finalmente no conseguimos trabajar con el Marca porque a él lo echaron en ese momento, pero una editora de Maeva es una futbolera muy aficionada y siguió el artículo ella. Pasó por 4 ilustradores este artículo, algunos de ellos nos dejó muy mal parados, y finalmente una de las cosas que más me gusta de la revista es la posibilidad de estos juegos que hacemos, que es primera falta, segunda falta, tercera, cuarta falta, quinta, sexta, séptima falta, octava, novena, décima falta. Entonces, el juego de los plegados y de crear estructuras narrativas con el movimiento de páginas que cuenten historias. No, no te preocupes. Yo me quedaría aquí toda la mañana. Yo también. Porque de todas las preguntas que yo pensaba que me iba a quedar corto, al final solo he hecho 2 o 3. Estaba allí, no, y hacer esto y esto otro, y desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, y queremos agradecer a toda la gente que ha venido aquí, a vosotros dos por dejaros engañar tan vilmente para esta charla, la gente del Vil por organizarla, y nada, recordar rápidamente que la siguiente charla es, no sé exactamente cuándo, porque no sé qué hora es, pero es a las 12:15, o sea que queda, no sé cuánto queda, pero debe quedar poquito. 5 o 10 minutos, en 5 o 10 minutos tenemos la siguiente, que es il·lustració de premsa i opinió, una parella perfecta o imperfecta, que aquí entran 2 cracks de la il·lustració de premsa, com són Martín Toñola y Jordi Évole. Así que yo de vosotros ya me quedaría sentado, que estas butacas tienen pinta de ser súper cómodas. Y nada, muchísimas gracias a los dos por venir. Muchas gracias.